su batalla campal contra los Mossos d'Esquadra, a los que Ada Colau ha pedido hoy proporcionalidad para evitar una escalada de violencia. El ministro de Justicia ha valorado la situación subrayando que cuando se alimentan este tipo de movimientos antisistema acaban por reventarte en la cara. El quien está protagonizado principalmente por los ocupas y por la policía. Pero hay unos actores secundarios como la alcaldesa de la ciudad que no solo se colocan de perfil, sino que apoyan abiertamente al movimiento Ocupa. Colau ha decidido lavarse las manos mientras miembros de su ayuntamiento, como el concejal de la CUP, Josep Garganté, participa de forma activa junto a los antisistema. No fue el único en mostrar su apoyo sin ambajes a los violentos. También participaron en los disturbios las diputadas de la CUP, Eulalia Reguant y Mireia Vehí. El balance de estos 3 días de batalla campal es de 31 heridos y tan solo un detenido. De los heridos, 25 son policías, mientras que hay 6 ocupas tan solo. En cuanto a los daños materiales, el ayuntamiento cifra el coste de la noche de ayer en casi 15.000 euros, resultado del volcado y quemado de más de 70 contenedores con los que los ocupas crearon barricadas desde los que atacar a los Mossos d'Esquadra, que trataban de proteger a los vecinos e impedir el paso al banco desalojado. Hay marcha atrás en esta guerrilla en la que está inmersa Barcelona. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Pues sí hay marcha atrás, lo que sucede es que hay que meterla, la marcha atrás. La violencia campa por sus fueros. La policía es cercada, acorralada y apedreada por las hordas de ocupas que han convertido el barrio de Gracia de Barcelona en el cuartel general de Atila. Los vecinos padecen la barbarie desatada por los unos, mientras los otros, también con H, que son los que gobiernan la ciudad, están política y sentimentalmente más cerca de los bárbaros que de sus víctimas. Ada Colau reprocha a la policía su contundencia, ofrece a los salvajes un local alternativo después de que su predecesor en la alcaldía les pagase el alquiler. Diputados y concejales de las CUP se solidarizan con los del cóctel Molotov, la navaja y el punzón, mostrando su apoyo a los matones de extrema izquierda, pero no a los ciudadanos que padecen en su integridad física, en sus casas y en sus negocios, el terror tolerado desde el ayuntamiento. 25 policías heridos y un solo detenido. Tal y como se las gasta Ada Colau, lo mismo arresta al policía que ha detenido a uno de sus tolerados ocupas. Barcelona, ciudad sin ley, gobernada por Atila, cuyo caballo es como Ada Colau, pues donde pisa no vuelve a crecer la hierba. El Partido Popular ha recurrido la decisión del juez José de la Mata de la obligación de ingresar los 1.200.000 euros en concepto de multa como responsable por el caso Bárcenas y por la supuesta caja B del partido. Los populares han alegado que la responsabilidad civil tiene prioridad sobre los castigos. Habrá debate a 4, aunque no sepamos ni cuándo, ni dónde, ni en qué formato. Ahora toca a los líderes tratar de buscar el cara a cara que más les beneficie y en ello parecen empeñados. ¿Contra quién conviene más a cada candidato debatir? En este informativo abordaremos esta cuestión de la mano de un experto en comunicación política. Es una buena noticia que haya debate a 4, o que haya un debate finalmente con los candidatos a presidente y con el presidente en funciones, y eso es lo que Ciudadanos quería, en definitiva, normalizar lo que ya es normal en las urnas, ¿no? Que hay 4 partidos que representan al 90% de españoles. Claro que sí, me encantaría debate a 2 con todo. Yo siempre he dicho que sí a todos los debates. Voy a debatir con Rivera y me encantaría debatir también con Pedro Sánchez y con Mariano Rajoy. Creo que esa es la obligación de cualquiera que se presente. Es una buena noticia que haya debate a 4, o que haya un debate finalmente con los candidatos a presidente y con el presidente en funciones, y eso es lo que Ciudadanos quería, en definitiva, normalizar lo que ya es normal en las urnas, ¿no? La CUP solo avalará los presupuestos catalanes si plantean la desobediencia clara y frontal en relación a las imposiciones del Estado. También han dicho que no harán ninguna concesión en recortes ni tampoco en privatizaciones y exigen el compromiso de Junts pel Sí para avanzar en el proceso independentista. El magnate neoyorquino Donald Trump ya ha conseguido los delegados necesarios para obtener la nominación a la Casa Blanca. Con más de 1.200 apoyos es, por tanto, oficialmente el candidato republicano para competir en la carrera a las elecciones del próximo mes de noviembre. Y en los deportes, Juanma Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? La operación salida del Barça se ha colado en la final de la Champions League. Claro, porque nosotros pensábamos que ahora mismo de lo único que estaríamos hablando a estas alturas es de la final de la Champions del próximo sábado, pero no. Ayer hablábamos de que Mascherano se quiere ir a la Juventus y de que el Barcelona no le va a dejar, y hoy
de Dani Alves. Anoche la cadena SER fue la primera en anunciar que el lateral brasileño tiene un acuerdo con la Juventus y que rompería unilateralmente su contrato con el Barcelona para irse hasta el equipo turinés. Bueno, pues en el tiempo de deportes hablaremos de esto, pero sobre todo, cómo no, de esa finalísima. Madrid y Atlético ya están pensando solamente en Milán. Pues una moneda, Pedro, con la pasta que tenéis los societas. No quieres que te vote la gente. ¡Qué vergüenza! No le vamos a votar nadie porque no da Cáritas. Usted es del PP. Yo soy de quien sea, pero soy de ¿Será Cáritas. un debate a dos con el señor Rajoy nuevamente? No tengo dinero, yo no tengo inconveniente en darle, pero por favor no insulten. Bueno, No llamen a nadie tienes toda la desgraciado. razón, tienes toda la Es razón. votante. 20 euros. Antonio, ¿cómo estamos? Es que no. El PSOE. No tenía suelto. Yo me he quedado de pie. Y si no le... Oye, y si no llego a darle, me da. Joder, Con la hucha en la ¿Cómo cabeza. maneja la pasta el PSOE? Este episodio que les acabamos de mostrar se producía esta misma mañana a la salida del Hotel Ritz, donde varias voluntarias de Cáritas pedían un donativo al secretario general de los socialistas, que ha rechazado hasta en 2 ocasiones darles nada. Comportamiento torpe sin duda, que ha sido afeado por la voluntaria y que poco después ha tratado de subsanar a Antonio Hernando donando en nombre del PSOE. Ocurría poco antes de las declaraciones en las que Pedro Sánchez ha desgranado los 6 requisitos que exigirá al resto de partidos a la hora de pactar. Sí a una reforma de nuestro sistema fiscal progresiva y no a más recortes en el estado del bienestar. La derogación de la reforma laboral, decir no a la precariedad de la reforma laboral del Partido Popular. También vamos a plantear la aplicación de listas abiertas, listas desbloqueadas, luchar contra la violencia que más nos duele, que es la violencia de género. En consecuencia, nosotros creemos que no se puede, que no ha lugar a un referéndum por la autodeterminación ni de Cataluña, ni del País Vasco, ni tampoco de Galicia, pero sí a una reforma constitucional que culmine el modelo territorial de nuestro país. Unos requisitos que, según dicen los socialistas, imposibilitaron el gobierno del cambio por culpa de que Pablo Iglesias solo estaba interesado en tocar poder. Eso dicen. El aludido ya respondió al PSOE recordándoles que Podemos no es su enemigo, sino su aliado. Nos encontramos con un Podemos que quería una vicepresidencia, el control de los espías, el control de las encuestas, de los medios de comunicación públicos, y no hablaba para nada de algo que tuviera que ver con la gente a la que tanto apela. No habló de educación ni de sanidad, claro, es que es distinto. A Pedro Sánchez le diría que nosotros no somos el enemigo, que nosotros somos un aliado, que no se confunda de adversario, que se equivoca al situarnos a nosotros como adversario olvidándose del Partido Popular. Nosotros queremos ganar las elecciones al Partido Popular, pero sabemos que incluso ganándoselas es muy difícil que tengamos mayoría absoluta. Yo soy más de izquierdas que Pablo Iglesias. Con esta afirmación, Pedro Sánchez ha tratado de recuperar su sitio en el cada vez más desdibujado espectro ideológico de su partido. Sánchez no ha dudado en asegurar que Pablo Iglesias vive mejor con Rajoy como presidente, después de que la formación morada votara en contra de su investidura, y ha añadido que el acuerdo de Ciudadanos nunca fue el problema. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre Iglesias y yo? Que yo sí que soy de izquierdas. Y la izquierda gobierna el presente para transformar el futuro. No se contenta con invocar un futuro que no llega porque permite que la derecha gobierne el presente. Esa es la diferencia. Para el vicesecretario de Organización del PP, Fernández Maillo, no cabe duda de que Sánchez ha entrado en pánico, al tiempo que ha responsabilizado al líder de los socialistas de que en España no haya una sola izquierda. Eso, dice Maillo, es el motivo por el que el Partido Popular se niega a un debate a 2 con Sánchez. Que han pedido, por cierto, todos los líderes, también Pedro Sánchez lo pedía hasta ayer. Yo creo que ayer le entró en estado de pánico Pedro Sánchez del Partido Socialista, y quizás ese debate es el reflejo de los nervios que tiene el Partido Socialista en relación con Pablo Iglesias. Eduardo, ¿estás de acuerdo con lo que dice Pedro Sánchez, que él es más de izquierdas que Pablo Iglesias? ¿Y qué más da? ¿Eso le hace mejor? No, ¿verdad? Pues ¿qué más da? Pedro Sánchez, que a Cáritas no le da ni la hora, a Pablo Iglesias le da coba. El frágil líder del PSOE reta al egocéntrico líder de Podemos con un desafío de patio de colegio. A ver quién la tiene más larga. La izquierda, claro. Dice el tacaño Pedro Sánchez, que a Cáritas no le da ni la calderilla del fondo de sus bolsillos, que él es más de izquierdas que Pablo Iglesias. Es tan limitado el pobre que cree que ser de izquierdas es per se un valor añadido y que ser muy, pero que muy de izquierdas es casi un título nobiliario, pero de los de antes, y no como el de Tita Thyssen. A ver, Pablo, desenfunda tú,
porque según Pedro Sánchez eres más de derechas que la acera de los pares, pues él, la izquierda, la tiene más larga que tu coleta. Pedro Sánchez es tan limitado, el pobre, que a su lado Zapatero, que ya es decir, parece un alumno aventajado del mismísimo Pericles. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Desde esa formación han rechazado este jueves la celebración de un debate a dos, tanto con Pablo Iglesias como con Albert Rivera. El vicecoordinador del Comité Electoral del PSOE, Óscar López, ha explicado que el rival para su partido es el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y la formación a batir en las urnas, el Partido Popular, por lo que, a su juicio, no tendría sentido que su líder debatiera con el resto de candidatos en solitario. Recordando que en la anterior campaña electoral Rajoy sí se prestó a un cara a cara con Sánchez, por lo que si ahora no quiere es porque quizás no tuvo una buena experiencia. El resto de líderes también se han referido a la celebración de los debates. Es una buena noticia que haya debate de A4, o que haya un debate finalmente con los candidatos a presidente y con el presidente en funciones, y eso es lo que Ciudadanos quería, en definitiva, normalizar lo que ya es normal en las urnas, ¿no? Que hay 4 partidos que representan al 90% de españoles. Claro que sí, me encantaría debate a dos con todo. Yo siempre he dicho que sí a todos los debates. Voy a debatir con Rivera y me encantaría debatir también con Pedro Sánchez y con Mariano Rajoy. Creo que esa es la obligación de cualquiera que se presente. A un mes de las elecciones, la principal preocupación de los candidatos y de sus jefes de campaña son los debates televisivos. Después de que Mariano Rajoy abriera sorpresivamente la puerta a un debate a 4, ahora todos los líderes se afanan por conseguir el enfrentamiento que ellos creen, del que creen que pueden salir más beneficiados. Para saber qué cara a cara es mejor para cada uno de ellos, nos acompaña ya en plato Rubén Tamboleo. Señor Tamboleo, muy buenas noches. Buenas noches. Empecemos, si le parece, por abordar qué es mejor para los candidatos. En términos generales, ¿es mejor un debate a 4 o es mejor un cara a cara? Bueno, cortar a 4 es un criterio arbitrario. En este caso, si vemos a Albert Rivera repetir que lo que le interesa es a 4 es porque sabe que si cortasen a 3, él se queda fuera, ¿no? Si el señor Garzón se presentase a las elecciones, él diría que quieren cortar a 5, y sería el caso de UPyD. La realidad es que en estos contextos siempre tienes que adecuar los tipos de debates a cómo está la situación política del país. Un debate a 2 lo que da es facilidad y un enfrentamiento entre 2 personas. Por eso también lo piden y están viendo cómo si podría llegar a realizarse. ¿Pero qué perjudica o beneficia más a un candidato? ¿Un debate a 4? Porque a lo mejor se dispersa, ¿no? Tienen menos tiempo para hablar, pero también pueden colocar sus mensajes más claramente. ¿O es perjudicial? ¿Qué es mejor? ¿Qué prefiere un jefe de campaña? Un jefe de campaña prefiere a 2 si se ve ganador. Pero en países donde está más desarrollado y hay una cierta historia, por ejemplo en Francia, hay debates a 10. En las primarias en Estados Unidos cortaron a 10 porque podía haber llegado a haber debate a 20. Entonces pueden ser debates mucho mayores en cuanto al número de participantes. Eso es efectivamente lo que hace es que dispersa en exceso los temas y las personas. ¿Por qué cree que Rajoy ha rechazado un cara a cara con Pedro Sánchez, pero no ha descartado del todo enfrentarse, por ejemplo, con Pablo Iglesias? Bueno, con Pedro Sánchez lo descarta por la muy mala experiencia, ¿no? Todos recordamos el momento de "es usted Ruiz", que sí. Ni siquiera la persona que estaba moderando el debate, pertenecía a debates anteriores. Ahora las cosas han cambiado tanto que ni siquiera se sentía preparada para moderar un debate tan importante. Si el señor Rajoy prefiere un debate con Pablo Iglesias es porque tiene desde hace bastante tiempo un equipo y él se ha sumado a una estrategia en la que dice que cuanto Pablo Iglesias mejor, él también mejor. O así lo piensan, ¿no? Que si un Pablo Iglesias reforzado, lo que hace es reforzarle a él en un momento en el que lo que aporta es experiencia o demás. Para agitar el fantasma del miedo. Para agitar sobre todo el fantasma del miedo. Todos los candidatos anhelan un debate a 2 con Mariano Rajoy. ¿Por qué? ¿Por qué tanto Iglesias como Rivera como Sánchez parecen empeñados en debatir con Rajoy? ¿Porque se ven ganadores frente a él? En este caso hemos visto durante varios meses a los 4 que lo que más querían eran unas nuevas elecciones porque siempre se veían los 4 que podían mejorar su posición electoral. Entonces el sueño de los otros 3 es verse en la Moncloa. Entonces si se colocan en la misma posición que un presidente del gobierno pueden llegar hacia allá. Y en un hipotético enfrentamiento entre Mariano Rajoy y Pablo Iglesias, ¿quién cree usted que saldría ganador? Ahora mismo hay una moda creada y alimentada muy en favor de Pablo Iglesias. Entonces, ¿quién gana un debate? Pues siempre para un sector sociodemográfico, para el sector sociodemográfico de personas mayores, más conservadoras, el ganador, pase lo que pase, haga lo que haga, va a ser Mariano Rajoy. Pero para el sector más volátil, más movible o el sector del centro, ahí es donde Pablo Iglesias, él cree, y también su equipo, que tiene mucho por donde ganar. Si usted fuera el jefe de campaña de Mariano Rajoy, por lo tanto, entiendo que no le recomendaría debatir con Pablo Iglesias.
o a lo mejor sí que podría llegar a obtener algún rédito viendo si Pablo Iglesias fuera un Pablo Iglesias que ya hemos visto, el Pablo Iglesias de la Calviva, el Pablo Iglesias de Venezuela. Es que claro, es una jugada siempre arriesgada. Si sale un Pablo Iglesias más moderado, más tranquilo, puede ir a ganar, pero si saliera el Pablo Iglesias que ya hemos conocido en esta legislatura agotada y extinguida, pues es donde Rajoy tendría mucho que ganar. ¿Y le recomendaría enfrentarse a Rajoy a Albert Rivera? Bueno, Rajoy y Albert Rivera están ahora mismo compitiendo por lo mismo. Entonces, Albert Rivera... es más arriesgado. Es más arriesgado, sobre todo porque ahora mismo Rajoy, entre los cuatro, es el más mayor de todos, el que parece como más sacado de contexto de los otros tres. El menos mediático. El menos mediático también. Entonces, en cuanto lo mezclas con cualquiera de los otros tres, tiene problemas, porque pertenece a otro momento. Por su parte, Pedro Sánchez se ha negado ya a celebrar un cara a cara tanto con Albert Rivera como con Pablo Iglesias. ¿Por qué cree que Sánchez tiene miedo a estos cara a cara? No solo es que tenga miedo, que puede tenerlo, sino que además eso estratégicamente, de una forma estratégica, le coloca un peldaño por debajo. El peldaño por debajo es que él se ve como líder de la oposición y que pasara lo que pasara, lo que aspira un líder de la oposición es a ser presidente del gobierno. Es un tema más de simbolismo que de miedo real, ¿no? Es más de simbolismo que de miedo real. Y en cuanto a Iglesias, ¿qué es lo que más le conviene? ¿Qué debate sería el ideal para salir reforzado? Bueno, Iglesias ya vimos en la anterior campaña electoral que casi en cualquier escenario ha sabido defenderse y que tiene apoyos importantes en varios sectores y asesores también muy importantes. Entonces, ahora mismo juega casi con cualquier cosa y lo hemos visto hace unos minutos en el telediario de que él mismo se arriesga a casi cualquier cosa, que debate con 2, con 4, con 5, que él está por todas. Por último, en el debate que ya sabemos a ciencia cierta que sí se va a celebrar, ¿qué estrategia deberían adoptar, ese debate a 4 en el que van a estar Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera, qué estrategia debería adoptar cada candidato para salir reforzado? ¿Qué le recomendaría a cada uno? Bueno, Rajoy en este momento a lo que está jugando sobre todo es a retener todo lo que tiene. Él lo que no puede hacer es seguir perdiendo más, porque ya viene de perder mucho. Entonces va a seguir apostando por la estabilidad, por seguir con las cosas como están y por el miedo a todo lo que puede venir frente al cambio, incluso si fuera el cambio dentro de su propio partido, que es otra posibilidad que hay. Albert Rivera ahora mismo, ¿por qué está en Venezuela? Pues porque necesita diferenciarse. Entonces en un debate lo que necesita sobre todo es diferenciación, porque la gran alternativa ahora mismo a Rajoy es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias lo que necesita es seguir pues, con una cierta agresividad, seguir impulsando, una vez que ya se ha quitado al quinto competidor, que era Alberto Garzón, y que ya le apoya él directamente. Y Pedro Sánchez, pues igual que Albert Rivera, están en esa misma posición, como les están haciendo ese sándwich a los dos, lo que necesitan es igualmente diferenciarse y ver, como haría incluso su casi adversaria interna, Susana Díaz, ver cómo puede hacer una diferenciación del proyecto socialdemócrata para mantenerlo y que se expanda. ¿Y qué fallos no pueden cometer? ¿Cuál es un fallo garrafal que, por ejemplo, no sé, usted viendo los anteriores debates se haya llevado las manos a la cabeza y haya dicho cómo pueden estar haciendo esto? Claro, pues el problema está en que nuestros debates actuales estaban dados con el moderador actual, estaba todo muy pactado y muy rígido. En el momento en que el moderador no consigue mantener esa rigidez y se saltan lo que ya van tan preparado e incluso tan escrito, porque nosotros teníamos debates o teníamos casi monólogos o discursos entre ellos, pues en el momento en el que uno sale demasiado por ahí, el otro falla y se pierde. Entonces fue el momento de usted Ruiz o cosas así. Es decir, trabajaría la improvisación. Sí, se puede trabajar la improvisación para hacer que el otro se sienta tan incómodo que pierda absolutamente todo el escenario. ¿Se atreve a pronosticar quién saldrá ganador de ese debate a 4? Si felizmente tenemos ese debate a 4, que es algo que conviene a nuestro sistema y a todos. Ya han dicho que sí. Pues lo que va a pasar es que Pablo Iglesias otra vez tiene mucho por donde ganar. Pues bueno, veremos quién resulta ganador, lo comentaremos aquí seguro. Señor Tamboleo, muchas gracias por haber estado con nosotros. El presidente del Gobierno en funciones ha convocado para el día de mañana en Moncloa el Consejo de Seguridad Nacional para abordar por primera vez la situación crítica que se vive en Venezuela y salvaguardar la seguridad de los españoles residentes en el país, más de 190.000 personas registradas. En el encuentro también abordarán la situación de inestabilidad que rodea a los intereses empresariales españoles, donde hay que recordar que están presentes un buen número de empresas de primer nivel. Conectamos con la redacción de Gaceta.es, donde su editora jefe, Rosa Cuervas Mons, ha estado desde primera hora de la mañana siguiendo la llegada de Albert Rivera a nuestro país, procedente de Venezuela. Apenas ha estado 3 días, pero el líder de Ciudadanos confiesa haberse quedado muy entristecido y preocupado por lo que allí ha visto. Rosa, buenas noches. Viaje relámpago, pero esclarecedor, ¿no?
Buenas noches, Beatriz. Pues 48 horas de visita que parecen desde luego haber cambiado al líder de Ciudadanos. Albert Rivera ha podido comprobar, explica cómo en las calles de Venezuela se pasa hambre y ha denunciado por eso la brutal crisis humanitaria que vive el país. También la falta de libertad política, la misma que le ha llevado a no poder visitar al opositor encarcelado Leopoldo López, con quien solamente ha podido conversar por teléfono. Albert Rivera asegura que la situación en Venezuela es mucho peor de la que él pensaba y explica que se marcha del país de Maduro muy preocupado. Tras calificar los 2 días que ha vivido allí como de intensos y emotivos, se compromete con el pueblo venezolano a intentar explicar a los españoles, a intentar explicarnos qué es lo que está pasando en Venezuela. Escuchamos al líder de Ciudadanos. Maduro, todo lo contrario, tiene el régimen cerrado, tiene a los presos en la cárcel. Ayer intenté ver a Leopoldo López y no pude, he intentado ver al alcalde de Caracas en su casa encerrado y no pude, tampoco a Ceballos. Es decir, hay un régimen que no respeta los mínimos derechos humanos. Estoy muy satisfecho del viaje, he visto cosas muy duras, me han contado cosas muy duras, largas colas de 7-8 horas para comprar alimentos, hay hambre, hay falta de medicamentos, hay inseguridad en las calles y hay 200.000 compatriotas españoles viviendo allí. Ayer me reuní con algunos de ellos, están pidiendo volver. Pablo Iglesias han ido durante años a defender al régimen chavista, decían literalmente monedero, por cierto, lo mismo que Diosdado Cabello, que cuando no sabes qué hacer hay que escuchar a Chávez, y por tanto ellos son chavistas y lo han reconocido siempre, no pasa nada, cada uno tiene su ideología. Pues muchas gracias, Rosa. Hemos conocido las primeras impresiones de Albert Rivera y también la valoración que de su visita hacen los líderes chavistas. Diosdado Cabello, el diputado bolivariano que amenazó con no dejarle entrar al país, ha asegurado hoy que le dejaron entrar finalmente para que hiciera el ridículo, algo que a su juicio Rivera ha hecho muy bien. ¿Qué haría Chávez? Y llegamos a la conclusión que el comandante Chávez lo hubiese dejado entrar para que hiciera lo que vino. Él vino a hacer el ridículo. Y pasó con buena calificación. No, sí, él debe tener, del 1 al 20, debe tener por lo menos un 18 en ridiculez. Entre las denuncias que ha hecho el presidente de Ciudadanos destaca la prohibición por parte del régimen venezolano de visitar al líder opositor encarcelado Leopoldo López. A él se ha referido hoy Pablo Iglesias, que ha considerado correcto su encarcelamiento al considerar que un juez le condenó por golpista. En cualquier caso, creo que en este caso habrá que respetar la legalidad de todos los países. Yo le insisto, por mi parte entiendo que nadie debería estar en la cárcel por defender sus ideas. Ahora bien, si se probara que alguien ha cometido delitos de terrorismo, pues entiendo que es sensato que pueda estar en la cárcel. Tras conocer sus palabras, Albert Rivera ha confesado sentirse cabreado literalmente cuando escucha dar lecciones en nuestro país a Pablo Iglesias y le ha pedido que, ya que él tiene mano con Maduro, medie para la liberación de los presos políticos, una insinuación que no ha gustado nada al líder de Podemos. Yo le pediría en ese caso a Podemos que por lo menos reconozca lo que está pasando en aquel país, que reconozca que aquello es un fracaso, que reconozca la crisis y que ayude, en vez de poner trabas, que ayude a que salgan de la cárcel los presos políticos. Ellos que tienen mano, ellos que conocen bien al régimen, pues que si pueden ayudar, por favor que ayuden. No voy a entrar en acusaciones ni en provocaciones con nadie. Creo que tenemos una democracia lo suficientemente madura como para que los asuntos de un tercer país vayan a pesar muy poco en unas elecciones en las que los españoles se juegan mucho. Lo están viendo, tercera noche de disturbios y saqueos en el barrio de Gracia, en la ciudad condal, que se ha saldado con 11 heridos y tan solo un detenido. La zona de Gracia se convertía de nuevo en escenario de la batalla campal entre los ocupas y los Mossos d'Esquadra. La de ayer fue, según la policía, la más violenta de las noches vividas hasta el momento, desde que los Mossos ejecutaran el desalojo de la sucursal bancaria el lunes pasado. Desde el ayuntamiento, la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, ha decidido lavarse las manos pidiendo a los vecinos que lleguen a un entendimiento con los ocupas. Colau también se ha dirigido a los Mossos d'Esquadra, a quienes ha pedido un comportamiento prudente para evitar la escalada de violencia. Le pedimos evidentemente a la Generalitat de Cataluña que haya proporcionalidad en las actuaciones y que persigan el objetivo, sobre todo, que creo que compartimos como administraciones, que es evidentemente proteger por encima de todo a los vecinos y vecinas del barrio de Gracia, intentar evitar escaladas, ¿no? Sobre todo que las intervenciones sirvan para evitar escaladas, no para aumentarlas.
Cuando se alimentan ciertos movimientos acaban explotando en la cara. Así lo cree y así lo ha manifestado el ministro de Justicia, Rafael Català, en clara alusión a la connivencia mostrada por el Ayuntamiento de la ciudad condal bajo el mandato de En Comú Podem. La Fiscalía ha anunciado, por otra parte, la apertura de diligencias contra Xavier Trias por pagar el alquiler del mal llamado Banco Expropiado de Gracia, que durante un año pagó, siendo el alcalde del consistorio barcelonés. La factura asciende a 65.000 euros, lo que podría constituir un delito de malversación de caudales públicos. Según mantiene el Ministerio Público en el escrito en el que acuerda abrir la investigación por esos pagos, Trias decidió firmar un contrato de arrendamiento con la inmobiliaria propietaria para evitar el desalojo y, por tanto, los eventuales incidentes que pudieran haberse producido. Hoy ha sido el propio Trias quien ha reconocido que decidió abonar el alquiler mientras buscaba otra solución. Y para esto decidimos pagar al propietario un alquiler para que desistiese de echar a esta gente durante un tiempo para buscar una solución mejor. Y este es el motivo por el que se pagó este alquiler, para mediar, para buscar la solución de futuro. Al otro lado del teléfono está Valentín Adanon, portavoz del sindicato de Mossos d'Esquadra SAP-FEPOL. Le saludamos ya. Señor Adanon, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Mire, le repito el apellido, que no es tan complicado. Anadón. Anadón, perdone. Señor Anadón, ¿cómo han recibido la recomendación de la alcaldesa de actuar con moderación y proporcionalidad con los ocupas para evitar, dice, una escalada de violencia? Bueno, pues mire, la verdad es que es una declaración bastante sorprendente. Nosotros hemos actuado con franca proporcionalidad. Primero, en primer lugar, porque en caso de no hacerlo, en caso de extralimitarnos, estaríamos entrando en una conducta ilegal, cosa que la policía no hace por definición. En segundo lugar, recordar que hay 24 Mossos, le repito, 24 Mossos y Mosas heridos de diversa consideración. Que yo sepa, solamente 2 o 3 heridos que precisamente no era gente que pasaba por ahí, sino alborotadores. Y además de esto, pues mire, ya que tenemos ocasión de interpelar a la alcaldesa, pues nos gustaría manifestarle 2 cosas. Primero, que no haga dejación de sus funciones. Ella es la alcaldesa de la ciudad que estos individuos han intentado quemar por 3 noches seguidas, con lo cual algún papel tendrá que hacer ella y algo tendrá que mojarse más allá de tirar pelotas fuera, recurrir a la mediación, por cierto, no la suya, sino la de las asociaciones vecinales. Y segundo, ya puesto, pues que nos explique por qué en las grabaciones aparecen regidores justo en el lugar de los hechos. ¿Qué hacían ahí? ¿Estaban viendo qué es lo que pasaba? ¿Es una casualidad? ¿O las había enviado ella misma para que le pasaran el parte de novedades? Señora Anadón, ¿cree usted que la alcaldesa insinúa o da a entender con estas declaraciones que estas 3 noches han actuado ustedes con brutalidad policial? No, vamos, quiero entender que no es así porque sería una aberración. Insisto, nosotros hemos actuado en el momento en el que hemos visto que en la cabecera de la manifestación, que se produce después del desalojo, 20 o 30 individuos se ponen cascos de motocicleta para no ser identificados. Detrás de estos parapetan 30 o 40 individuos con capucha que empiezan el lanzamiento de objetos de manera indiscriminada. Y a la vez se producen varios incendios provocados en zonas de difícil acceso para la policía y los servicios de emergencia. Si usted cree que una carga policial en estas circunstancias pues no está justificada, bien, pues que nos diga por qué la alcaldesa de Barcelona. Llama también muchísimo la atención que en 3 noches que han dejado imágenes, bueno, pues aterradoras, cercanas a la guerrilla, con contenedores quemados, cargas, vehículos incendiados, escaparates destrozados, cajeros reventados, solo se haya producido una detención. ¿Tienen ustedes órdenes de evitar las detenciones? No tenemos órdenes en absoluto de evitar las detenciones. Hay 2 motivos y los entenderá usted muy fácilmente. Primero, dada la gravedad de los incidentes, las unidades que han intervenido son unidades, por decirlo de alguna manera, de choque. Su función no es hacer detenidos, su función es atajar los disturbios y asegurar la integridad física de los ciudadanos que no tienen culpa de nada. Y segundo, que no haya habido detenidos todavía, o que no haya habido más que 2 detenidos todavía, no implica que en las próximas horas no haya más detenidos, porque como usted lógicamente sabe, pues hay una labor paralela de los servicios de investigación e información. Por otra parte, señor Anadón, me gustaría saber cómo valoran los Mossos d'Esquadra que miembros de la CUP, tanto del Ayuntamiento como del Parlamento, no solo hayan expresado su apoyo explícito a los violentos, a los alborotadores, sino que además también hayan participado en las revueltas junto a los ocupas. Miren, nosotros lo hemos dicho directamente. El Sindicato Autónomo de Policía ha solicitado, mejor dicho, exige de la CUP una
una condena explícita y sin paliativos de la violencia. Porque en caso contrario debemos entender que está a favor, pues bueno, de la dictadura de la minoría, de estos que nos quieren imponer su voluntad por encima de las leyes. Pues señor Anado, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo y muy buenas noches. A ustedes, buenas noches. Y van a ver a continuación a Josep Garganté, el concejal de la CUP, que ha participado, como les contábamos hace un instante, las 3 noches en los disturbios de Barcelona junto a los ocupas. En apenas un año le ha dado tiempo para mostrar odio tatuado en su mano, a pedir libertad para Otegi, a amenazar con cortarle el cuello al rey, a ser también acusado de coacción y ahora ha sido pillado por las cámaras en los disturbios de Barcelona. Todo un récord. Es conocido en los círculos políticos catalanes como el esquín del ayuntamiento. Garganté además está pendiente de juicio acusado de coaccionar a un médico para inculpar a la Guardia Urbana barcelonesa de las lesiones sufridas por un mantero. ¿Quién es, Eduardo, este edil de la CUP? Pues vamos a retratarlo, Beatriz. Utilizando la terminología de Pablo Iglesias, cabe decir que la tribu de Ana Gabriel, las CUP, se nutren de lumpen, o como dirían nuestras abuelas, de lo mejor de cada casa. Es como si al abrirse las sentinas sociales, las heces antropomorfas de los albañales hubieran acudido todas al denso calor de las camisetas de Ana Gabriel, que guarda y mima con amor tribal en el Ayuntamiento de Barcelona a Josep Garganté. El tal Garganté lleva su genética espiritual tatuada en el dorso de sus dedos con la palabra odio. La de Josep Garganté no es una mano, es una garra con la que, al contrario del rey Midas, convierte en basura todo lo que toca. Cuando Garganté acabe en la cárcel, gracias a los procesos judiciales que tiene abiertos, entre otros, extorsionar violentamente a un médico de la Seguridad Social para falsear un parte facultativo, seguro que el número de preso que le asignan es el 666. Josep Garganté es el paradigma masculino de las CUP, en la misma medida que Ana Gabriel es su modelo femenino. Esperemos que la tribu de las CUP sea irremediablemente estéril, porque en ella solo cabe el odio que Josep Garganté lleva tatuado en sus garras. Muchísimas gracias, Eduardo. Y hay más noticias, una en concreto de última hora sobre ese partido. La CUP, socios de Junts pel Sí en el gobierno de la Generalitat, han anunciado que solo avalarán unos presupuestos catalanes si estos plantean la desobediencia clara y frontal en relación a las imposiciones del Estado, dicen, especialmente en lo que respecta al techo de déficit y a la suspensión de impuestos y leyes. No harán ninguna concesión en recortes ni tampoco en privatizaciones y exigen el compromiso de avanzar en las negociaciones para llevar a cabo el proceso independentista en los plazos marcados. Y hay más noticias sobre los mal llamados ayuntamientos del cambio. Desde el diario The Guardian se preguntaban si Ada Colau es la alcaldesa del mundo más radical. Según cuenta el rotativo, Ada Colau se presenta como el rostro visible de los ciudadanos y se pregunta si podrá la regidora llevar a cabo su radical agenda. Destacan como objetivo prioritario de Colau feminizar la política y cuenta cómo la alcaldesa aseguró ser radical si ello consistía en defender los derechos humanos y la democracia. Se cumple un año de la victoria de Ada Colau en Barcelona y de los pactos de gobierno con el PSOE que desbancaron al PP en favor de los autoproclamados alcaldes del cambio. Repasamos ya cómo ha sido la trayectoria de aquellos que gobiernan las ciudades más importantes de España. María Durán, muy buenas noches. ¿Por dónde empezamos? Buenas noches, Beatriz. Pues empezamos por la ciudad condal, si te parece, donde la regidora sí que es la vencedora de las elecciones. En cuanto a la gestión económica, la deuda ha aumentado, atención, un 16,8%, pasando de 716 a 836 millones. María, eso respecto a la gestión meramente económica, pero además la ciudad ha sido protagonista de innumerables polémicas. Vamos a recordar, si te parece, las más significativas. Así es, se ha enfrentado al sector hotelero con esa moratoria mediante la cual ha expropiado o parado las licencias de nada más y nada menos que 87 proyectos. También ha querido echar al ejército del Salón de la Enseñanza, pero desgraciadamente no son estas las únicas. Vean. ¿Trabajamos bien? Mare nostra que esteu en el cel. Hola. Muy bien, igual. Sabes que nosotros preferimos como ayuntamiento que no haya presencia en el salón, pero...
María, seguimos, si te parece, por Madrid, donde Manuela Carmena accedía a la alcaldía apoyada por el PSOE, a pesar de no haber ganado ella, haber ganado el Partido Popular. Eso es, y a pesar de que se publicó también que el Ayuntamiento había logrado reducir ya la deuda de Madrid en un 19%, con los datos del Banco de España en la mano, ya sabemos que en realidad bajo su mandato la cifra ha sido de apenas el 1%. Además, el paro del Ayuntamiento en la ciudad es mayor por primera vez que en la comunidad, ha pasado del 16,32 al 17,11%. En cuanto a las polémicas, pues serán muy recordadas de su primer año la cabalgata de Reyes y la obra proetarra de los titiriteros, sus variadas iniciativas con las colillas, su intención de que las madres limpiaran los colegios, el asalto a la capilla de su portavoz o los tuits antisemitas de Zapata, sin olvidar su problemática aplicación de la memoria histórica. De que en lugar de tener pues contratos integrales para la limpieza de los institutos, de los colegios, sean cooperativas de madres. La actuación que se le puede reprochar a la concejal Rita Mestre está relacionada con una actitud de expresión. Lo mismo que hay fiestas de San Isidro, pues también formen parte de Madrid las fiestas del orgullo gay. El orgullo gay creo que es una tarjeta de identificación de esta gran ciudad, o digamos el enfoque, su visión sobre el humor negro que pueda tener Guillermo aconseje que pueda tener otras tareas que... Y ahora sí, llegamos a Valencia, donde Joan Ribó ha aumentado la deuda de 721 millones, a ver si lo podemos ver en pantalla, 810 millones de euros. La oposición, María, le acusó de manipular las cuentas y hablar de reducción de las cuentas cuando en realidad lo que existía era superávit. ¿Cuál ha sido su polémica más sonada? Pues sin duda, Beatriz, es la de las reinas magas, aunque también se ha comentado mucho la contratación de su hija en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias o su aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que también ha generado aquí controversia. Magues de Gener, vull donar-vos la benvinguda com a alcalde de València. Pero es que bajo el mandato de Kichi, Cádiz ha superado por primera vez, atención de nuevo, los 2.000 millones de euros de deuda. Ha aumentado de 1.820 a 2.016 millones. Se ha enfrentado a la policía al menos en 2 ocasiones. Llamó nazi al cónsul alemán, ha colocado símbolos republicanos en el ayuntamiento y esta semana decía esto de Otegi. Pues no está tan claro que el señor Otegi matase a nadie, ¿no? Bueno, está condenado. Sí, está condenado y cumplido la condena. Pero no está condenado por crímenes de sangre. María, pues vamos ya con Zaragoza, donde gobierna Pedro Santistebe, un año después de su llegada a la ciudad. ¿Cómo van allí las cosas? Pues no mucho mejor que en Cádiz, Beatriz. La deuda ha aumentado también en la ciudad de 750 a 1.070 millones de euros. Muy comentados fueron también los gastos que cargó al ayuntamiento, entre ellos un viaje a La Coruña y unos botes de gomina por valor de 15,90 euros. Según él, porque si tenía reuniones a última hora, tenía que estar presentable. Los ciudadanos piden que su alcalde tenga una presencia decente. Bueno, pues yo hoy tengo una ducha, tengo gel, tengo champú, tengo acondicionador, tengo para limpiarme los zapatos, pero bueno, a mí me dicen que a partir de ahora me tengo que traer el papel higiénico, pues me lo traigo. Momento para hablar de los deportes. Juanma, hola de nuevo. Último entrenamiento hoy del Madrid antes de irse a Milán. Exacto. Milán, en el que ya está el Atlético de Madrid, pero como decías, Bea, vamos a ver las imágenes del último entrenamiento blanco. Ya está prácticamente todo preparado. Esto es como los alumnos, los estudiantes que estudian el día anterior. Ya no se puede hacer nada más. El trabajo está hecho y por eso Zidane ha hecho un entrenamiento suave de cara al viaje mañana hacia Milán, donde se disputa este sábado, como todo el mundo sabe ya, la finalísima de la Champions League. Antes de viajar, ha entrevistado el diario Marca a Bale, una entrevista bastante divertida, pueden verla de puntopelota.es, y le han preguntado si el Madrid ganase cortará la coleta. Llevaba tiempo diciendo que sí, luego que no. Bueno, al final parece que se ha rajado, ha dicho que no se la va a cortar y estas son sus últimas sensaciones antes de viajar. I feel like I've grown as a person. I understand the language a lot more, the culture a lot more. So yeah, it's obviously I feel a lot different to 2 years ago, and hopefully I can play well again in the final and win another trophy. Bueno, y esto es el centro de Milán.
esta orquesta, este coro, está interpretando el himno, no sé si podemos oírlo, de la Champions League. Es precisamente la orquesta y el coro que el próximo sábado en el Giuseppe Meazza, en el centro de San Siro, cantará ese famosísimo himno de la Champions antes de la finalísima. En esa final estarán Real Madrid y Atlético y no el Barcelona. Antes, al inicio del tiempo de deportes, hemos hablado de ese posible fichaje tanto de Mascherano como de Alves por la Juventus. Bueno, a falta de finales de Champions se consuelan, no es mal consuelo, con estos 4 títulos, los de esta temporada, que ya están en el Museo del Club, en la Ciudad Condal, y en la Ciudad Condal hasta allí posiblemente se pueda desplazar Paco Gémez, el entrenador hasta ahora. Hace muy poco en el Rayo Vallecano no ha renovado su compromiso y a pesar de que le ha hecho una muy buena oferta el conjunto vallecano y todo parece indicar que se irá al Español. De hecho, vamos a escuchar un audio de la cadena SER, los primeros que han adelantado esta información explicando este movimiento. Mañana se producirá una reunión en la que el entorno de Paco espera que sea decisiva ya para firmar y dejar cerrado el acuerdo que le vincule con el Español para las próximas temporadas. Lo que le ha planteado el Español a Paco es un proyecto de 3 años, un proyecto bastante ilusionante para el técnico canario. Bueno, el que vemos ahora es José Mourinho cuando estaba en el Chelsea y el que le saluda por detrás es Ibrahimovic. Todo parece indicar que se van a reunir. El Manchester United ya ha comunicado, no oficialmente, pero sí a los medios que siguen al equipo de la ciudad de Manchester, que será el próximo entrenador, era un secreto a voces, y allí se reunirá con Ibrahimovic. Vamos a ver cómo ha hablado el jugador sueco en una concentración con su selección, esa sonrisa. Llevaban tiempo preguntándole si se reunirá con Mourinho, si habla con él. Al final el sueco se ha hartado, ha dicho, ¿qué me queréis preguntar? Y esto es lo que ha ocurrido. That's it. What do you want to know? Tell me. Can you confirm if there has been an offer from Manchester United? Let's see what happens. Okay. Bueno, sonrisa cómplice. Y vea, necesito toda ayuda. Ahí abajo a la derecha, ¿es este el padre del año? Todo el mundo levanta las bufandas en el campo del Celtic de Glasgow y ese hombre, a falta de bufanda, levanta a su propio hijo. Pues menos que me lo has dicho, porque la verdad que es casi imperceptible, es un niño bufanda. Exacto. En toda regla. Me ha encantado, es el padre del año sin duda. Seguro Juanma, que sí. Nos vamos, pero antes repasamos la alineación que veo que te la sabes. Exacto, pero tengo chuleta. Estará Ulises Sánchez Flor a los mandos, hoy presenta Ulises, David Sánchez, Kiko Matamoros, Gonzalo Miró y José Viernes. Bueno, pues súper programón, no se lo pueden perder, como tampoco se pueden perder Gracias por Nada ni El gato al agua. Nosotros les dejamos, pero volvemos mañana. Gracias por haber confiado un día más en nosotros. Volvemos en 3 minutos. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos les duelen igual que a ti. Por eso, financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Expertos en cambios automáticos. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música